Vamos a iniciar esta actividad, el Castillejo de Monteagudo y su Almunia, un siglo tras su descubrimiento, con tres ponentes que voy a presentar a continuación, porque ustedes tienen un dossier con todo el currículum de estos tres profesionales de la arqueología y especialistas y expertos en almunias. Y yo simplemente les voy a hacer una pequeña reseña del contenido de sus exposiciones. Por lo tanto, pido que suban a la mesa Joan Negre, que ya está aquí, Félix Arnold y Bernabé Cabañero Subiza. Las presentaciones están cargadas en el... A continuación, después tenemos que ajustarnos bastante a los tiempos, de manera que cada uno de nuestros ponentes tendrá media hora para su exposición y al terminar tendremos un tiempo de debate para formular las preguntas que haya y para hacer los comentarios pertinentes. Bueno, empezamos con nuestro primer ponente, que es Joan Negre Pérez, que nos va a ayudar a entender cómo se organizaban las ciudades, el poder y el territorio en Al-Ándalus. Con su intervención, la Almunia regia como atributo de soberanía en los estados islámicos de Occidente Mediterráneo, tendremos la oportunidad de acercarnos a nuestro pasado y comprender mejor el territorio que habitamos hoy, con la idea de acercar la arqueología a la sociedad. Joan Negre es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, como ustedes tienen en el dossier, investigador en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y además dirige el Museo Arqueológico de Gandía y el área de Patrimonio Histórico de la ciudad. A continuación intervendrá Félix Arnold, quien nos va a hablar sobre las variables que se mantienen y cambian en las almunias desde el siglo VIII al siglo XII. Su investigación nos va a permitir entender cómo se construyeron y qué significado tuvieron los grandes espacios de poder en el Mediterráneo medieval. Félix Arnold, como ya ha dicho nuestro vicerrector, es arquitecto y arqueólogo y forma parte del Instituto Arqueológico Alemán, donde actualmente es director científico del Departamento de Madrid. Finalmente, acabaremos esta primera mesa con la intervención de Bernabé Cabañero Subiza, profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza y especialista en arte islámico y mudéjar del nordeste peninsular. En su ponencia titulada Los palacios del siglo XI en el Islam occidental, su influencia en el Castillejo de Monteagudo, nos mostrará cómo estos espacios palaciegos fueron mucho más que residencias, fueron auténticos instrumentos de poder y representación y cómo sus modelos arquitectónicos dejaron una huella clara en Monteagudo. Con su exposición podremos comprender mejor el significado histórico y artístico de estos palacios y su influencia en nuestro territorio. Les dejo con ellos tres para que todos aprendamos mucho y cedo la palabra a Joan Negre Pérez, que tendrá media hora para su exposición. Les iré indicando los tiempos, por favor. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Agradecer también a Julio, a Félix y a Diego por invitarme a presentar esta primera comunicación de este encuentro y a las instituciones que hay detrás de estas jornadas, la Escuela de Estudios Árabes, la Universidad de Murcia, el Instituto Arqueológico Alemán. Disculpad que vengo un poco acelerado, tenía que haber venido ayer y por la alerta roja que teníamos en Valencia, al final he terminado viniendo esta mañana y siento que aún estoy un poco acelerado de la conducción de esta mañana. Pero bueno, en esta presentación lo que quiero es centrar mi interés, mi foco de atención en un detalle muy específico sobre las almunias en general, que es la almunia regia, la almunia soberana, la almunia perteneciente al poder, al soberano, a la autoridad en cada momento dado y la importancia que tiene este elemento como atributo de poder de este soberano en el mundo islámico.
Para ello trabajamos dentro de un proyecto, el proyecto Arcmunia, que ya Julio ha presentado anteriormente. Es un proyecto en el cual trabajamos especialistas de distintas disciplinas y especialidades, tratando de combinar muy diversas fuentes de información, desde la arquitectura, la arqueología, las fuentes escritas, tanto árabes como latinas, para tratar de esclarecer el desarrollo de la arquitectura áulica y de la relación entre el poder y la arquitectura que se expande en este momento del mundo islámico. Mis reflexiones irán específicamente vinculadas precisamente a la transmisión de estos modelos arquitectónicos desde la antigüedad al Renacimiento y especialmente cómo estos modelos cristalizarán en un modelo específico de Almunia, que es esta Almunia soberana, esta Almunia regia, a la que haremos alusión constantemente en esta presentación. Primero de todo, en primer lugar, es importante establecer las características que la arquitectura termina por desprender como lenguaje del poder. La arquitectura es un lenguaje más del poder, como lo son las monedas, como lo son las banderas, las coronas, tantísimos otros símbolos que quedan vinculados a la autoridad, al soberano y específicamente en este caso al soberano islámico, a la autoridad islámica. Una autoridad que, como ya reflexiona Maquiavelo en su Príncipe, posteriormente, está claramente diferenciada entre la autoridad islámica, la autoridad del turco y definiendo con mayor claridad cuál sería el despliegue de esta primera Almunia. Una primera Almunia que no tiene por qué ser la única Almunia soberana, la única Almunia regia de los califas omeyas, dado que posteriores califas, posteriores emires, pudieron trasladar su principal residencia áulica extramuros a otras almunias, como por ejemplo la Almunia de Al-Naura, probablemente más cercana al Alcázar y con mejor conectividad junto al río, probablemente, evidentemente, como el nombre bien indica. Esta dinámica de construcción de Almunia regia, de Almunia soberana, también fue copiada posteriormente por otros funcionarios y delegados del emir y del califa en zonas cercanas, dando lugar progresivamente a una multiplicación de este modelo entre las élites urbanas, buscando también, muy probablemente, un mecanismo de promoción social y de propaganda propia del poder de estas élites, siempre bajo el califa, e incluso siendo utilizadas como regalos al propio emir, al propio califa, que muchas veces el soberano aceptaba, dejando como guardián y como usufructuario de la propia Almunia al constructor, al fundador de la misma. Así conseguimos finalmente un paisaje de la Córdoba califal, donde se desarrolla ya una ciudad palatina más compleja, con múltiples almunias, almunias de propiedad privada, almunias pertenecientes a la familia del emir, a la familia del califa posteriormente, pero no todas ellas son almunia regia, almunia soberana. Habitualmente siempre hay una que es la preponderante, la que tiene el control absoluto y en la que se despliega todo el ceremonial y todo el desarrollo de la visión pública del emir y del califa ante la comunidad islámica y entre todos los visitantes. El cenit de esta dinámica de construcción quizás lo podemos encontrar con la ciudad palatina de Medina Zara, una ciudad pensada en todos los sentidos como residencia oficial del califa, una residencia apartada, una residencia segregada del resto de la población, el lugar de la corte, el lugar donde iban las embajadas, con una sintaxis espacial muy cuidada en la cual no se daba un paso a través de ella sin que tuviese un significado, un simbolismo de primera magnitud que pudiese llevarte hasta delante del califa de una manera totalmente escenografiada y de una manera creando toda una escenografía y una teatralidad vinculada al propio ritual y simbolismo
de la figura del califa. El primer elemento al entrar en Medina Zara que nos llama la atención es la propia puerta de acceso desde el patio de armas, la Bab al-Suda, que recoge ese concepto del cual ya hemos hablado, esa puerta del soberano, una puerta monumental con balcón en el cual el califa puede dirigirse a la gente, a los ejércitos, sin tener que bajar al nivel del resto de la comunidad, ni siquiera de sus delegados, siempre manteniéndose en la distancia y creando ese misticismo, ese sincretismo que termina por desarrollarse arquitectónicamente a través de estos elementos. Y si el califato tenía su Almunia, tenía su ciudad palatina, los reinos taifas, tras la disgregación del territorio andalusí, no pueden ser menos y buscan también recoger el testigo de todo este ceremonial y de toda esta lectura simbólica del poder del califa y entregarlo a los nuevos gobernantes de los reinos de taifas. Es aquí donde cada uno de estos gobernantes, sobre todo a partir de mediados del siglo XI, cuando ya se desligan de una manera más tácita de la subordinación a un teórico califa, bien sea real, andalusí, imaginario o incluso al califa bagdadí, cuando se desligan de esa subordinación al califa, empiezan a acumular cada vez un número mayor de atributos vinculados al poder, a la autoridad islámica, para tratar de establecerse como esta propia autoridad, ellos mismos, con estos mecanismos de los que hemos hablado antes, de singularizarse entre su propia comunidad y posteriormente acaparar todos los atributos del poder, desplazando a cualquier tipo de competencia de su lado. Tenemos el control de las cecas, de los laqab honoríficos y sobre todo el control de las arquitecturas del poder. Los nuevos gobernantes de las taifas, los nuevos reyes de las taifas, se construirán sus propios alcázares, sus propias raudas, sus propias mezquitas aljamas e incluso sus propias almunias o complejos palatinos cercanos a la ciudad, cercanos al alcázar, a través de los cuales poder representar también ese poder. No serán los primeros reyes de taifas de inicios del siglo XI, sino que serán ya una vez consolidadas estas taifas. Uno de los ejemplos más claros de esta construcción de nuevos complejos palatinos, de nuevas almunias, será la de la Aljafería de Zaragoza, un caso en el que no voy a detenerme porque ya tenemos al compañero Cabañero que probablemente nos explique de primera mano y de manera mucho más detallada este ejemplo, pero conservamos una pequeña parte, la representación máxima arquitectónica de esta Almunia, vinculada a este Kasr, esta fortificación, palacio fortificado, en el cual se desarrollarían todos estos ceremoniales y todo este tipo de relación segregada del gobernante taifa con el resto de la comunidad. Tenemos muchísimos otros ejemplos, como por ejemplo la Almunia al-Sumadijilla de Almería, la al-Naura de Toledo. Estamos siempre con gobernantes ya a mediados del siglo XI, estamos con al-Muqtadir, al-Mutasim, al-Mamun, al-Mutawakil ya casi a finales del siglo XI, los diferentes Banu Amir que estuvieron en Valencia y en Tortosa, tenemos al-Mutamid en Sevilla, tenemos siempre este tipo de personajes en los cuales ya con una taifa plenamente consolidada empiezan a desarrollar este tipo de elementos. Arriba podemos ver los pocos elementos que quizás puedan estar vinculados a la Almunia de Badajoz, tal y como planteó el profesor Julio Navarro recientemente, o el Palacio de los Galiana en Toledo, probablemente vinculado a esta Almunia de Al-Naura en Toledo, también impulsada por el rey Al-Mamun. Las taifas no fueron el final de este mismo modelo. Ya en las segundas taifas, tras el dominio almorávide, Muhammad ibn Mardanish es uno de los primeros en mantener el control sobre un amplio territorio, sobre la taifa centrada en Murcia, la taifa en la cual desarrollará
su gran complejo palaciego, que es el complejo de Monteagudo, un complejo en el que evidentemente no voy a entrar en detalles porque todas estas jornadas están dedicadas al propio Castillejo y probablemente Félix, Julio, Pedro, muchísimos de vosotros nos daréis una visión mucho más detallada, pero hemos de comprender que probablemente el complejo palatino desarrollado por Ibn Mardanís es uno de los ejemplos más espectaculares de este tipo de política en el cual se desarrolla un espacio segregado para el soberano, para el poder del soberano, para la autoridad islámica, en el cual la gente pueda acudir a ver, a escuchar al soberano, siempre con un control muy determinado, un control que incluso en las representaciones, en las nuevas representaciones que disponemos para el Castillejo de Monteagudo, se observa de nuevo con este tipo de puerta monumental, con balcón, desde el cual el soberano puede dirigirse al resto de súbditos. Probablemente los que estén en la terraza no serían el común de los súbditos, sino el resto de delegados y de élites que acudirían a este espacio para escuchar sus direcciones y que se encuentra perfectamente encuadrado dentro de estos modelos de arquitectura regia. También los almohades, a partir del siglo XIII, empiezan a desarrollar en el Al-Ándalus este mismo sistema de construcción arquitectónica y de impulso de elementos que van a dar lugar a su singularización como nuevos soberanos, y lo primero de todo es el recuperar, tomar el control de los atributos arquitectónicos del soberano. En este caso, con su instalación en Sevilla, remodelan completamente los alcázares, los amplían, desplazan la mezquita Aljama de la propia ciudad para acercarla y desarrollarla de manera anexa a estos alcázares, y impulsan la construcción de una nueva Almunia, de la Almunia, de la Bujaira, de la Albufera, que desarrollarán de manera cercana también a este complejo de los alcázares, pero siempre segregada, separada, dejando un espacio amplio, sobre todo para el desarrollo de estos jardines botánicos y de estos espacios de solaz, de recreo, que permiten una conexión mucho más fluida entre el gobernante y sus más estrechos delegados. Más adelante, los nazaríes buscarán esta misma consolidación de su poder, este mismo control de los símbolos de su autoridad a través de la construcción desde el siglo XIII de la fortaleza, que posteriormente terminará convirtiéndose en la ciudad palatina de la Alhambra, en Granada, pero también poco después del inicio de la construcción de esta ciudad palatina, con la construcción de una Almunia, es decir, van un paso más allá, y además de la ciudad palatina aún les parece poca segregación respecto al resto de la comunidad, y aún crean el Generalife, la Janat al-Arif, otra nueva Almunia conectada también con la ciudad palatina a través de un paso cerrado, de un paso privativo para la dinastía y para el soberano, con el cual poder acceder a los palacios del Generalife y a sus jardines, donde poder desarrollar de manera más privada cierto tipo de audiencias. En el Generalife, como podemos ver, las construcciones de los palacios y de los jardines que los acompañan van vinculados perfectamente a estas políticas de mecenazgo, de obra pública, de obra áulica, con la cual justificar y potenciar la visión soberana y de poder único de la autoridad islámica y del emir por encima del resto de la comunidad. Nos encontramos, si ya nos desplazamos fuera de Al-Ándalus, con el mismo esquema y con el mismo desarrollo de la soberanía y de los atributos del soberano vinculados a la Almunia regia, a la Almunia soberana, en el caso de la Sicilia calví, de la Sicilia ya como emirato independiente, separada de los fatimíes. A finales del siglo X, en la segunda mitad del siglo X, vemos cómo se desarrolla anexa al Alcázar de Palermo toda una serie de complejos
que el profesor Julio Navarro ha estudiado recientemente con la cuba soprana, la sisa, la cuba sotana, todos los elementos que van configurando un gran espacio de bosque, de jardines, de espacios forestales y naturales vinculados a una serie de espacios áulicos que son el espacio de desarrollo del ceremonial del gobernante y del soberano islámico, un ceremonial que puede incluir incluso partidas de caza con sus más cercanos allegados. Tenemos también este mismo desarrollo de la Almunia soberana, de la Almunia regia, en el caso de Marrakech, con los almohades, donde incluso llegamos a ver cómo construyen una primera, un caso también estudiado por el profesor Julio Navarro, junto con Fidel Garrido y el resto de compañeros del equipo de trabajo que estaban analizando las fincas del Agdal y la Menara. Encontramos una primera Almunia soberana, que es la de la Menara, la Almunia de la Menara, ligada estrechamente al antiguo alcázar almorávide, que es el que encuentran los almohades al asentarse y al convertir Marrakech en su capital, pero rápidamente con la construcción de la Casba, de la Alcazaba almohade al sur de la ciudad, desarrollarán también una nueva Almunia, una Almunia ligada, vinculada de manera muy estrecha a este nuevo lugar de residencia del soberano, para poder seguir desarrollando todo este ceremonial de manera externa. Tenemos otro nuevo ejemplo también con los merinís en la ciudad de Fez, ya a finales del siglo XIII, con la construcción de la nueva Fez, una ciudad palatina de gran complejidad y gran desarrollo, la cual será acompañada muy tempranamente ya con una Almunia ligada también a este alcázar, a esta ciudad palatina, la Janat al-Musara, la Almunia de la Almusara, vinculada también por un paso entre ellas, estudiada también recientemente por Íñigo Almela en un libro de reciente publicación, y que también nos muestra este mismo esquema de desarrollo de la ciudad palatina, del alcázar de residencia del soberano, este Qasr al-Jalifa, y su extensión simbólica y física más allá de los límites estrictos y encorsetados de la ciudad, como es la Almunia. Terminamos ya esta presentación. Los casos se multiplican si nos desplazamos al Mediterráneo oriental, si seguimos buscando el resto de dinastías del mundo islámico medieval, pero lo que resulta innegable es que hay un esquema, un modelo muy claro en el cual el soberano trata siempre de disponer a su alrededor de una serie de atributos, de una serie de símbolos que son muy variados, muy diversos, pero que en lo arquitectónico se traducen en estos 4 elementos y siempre vendrán acompañados de un complejo palatino, de una Almunia que estará cerca de la ciudad, cerca del alcázar, cerca de él, y que le permitirá desarrollar de manera extensa y de manera detallada todo el ritual, todo el simbolismo vinculado al propio emir, al propio califa, al propio soberano de cada una de estas realidades islámicas. Muchas gracias por su atención.